por cuando esté grabando. Ya, profe, ya estoy grabando. Muy bien. Y entonces la pregunta del día de hoy es, ¿se pesa lo mismo en todos lados? No, No, ¿Por qué no? Porque la masa sigue siendo la misma, pero la fuerza de gravedad es totalmente distinta. Porque la masa es la misma, me parece muy bien, pero la aceleración local de la gravedad. Recordemos que tenemos tres distintas cosas para la gravedad. Tenemos la constante de gravitación universal, tenemos la fórmula de la fuerza de gravitación universal y aparte tenemos la G, la aceleración local de la gravedad. Y esta sí varía. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo rápido. No sé qué tanto vaya a variar, pero veamos qué problemas llega a tener. El ejercicio dice lo siguiente. En el puerto de Veracruz, se carga un camión y se pesa que tiene 1000 kilogramos de manzanas. Considerando que el puerto de Veracruz está al nivel del mar, y que la Ciudad de México se encuentra ¿a qué altura se encuentra la Ciudad de México sobre el nivel medio del mar? No sé si sepan ese dato. A ver, vamos a preguntarle a San Google. ¿Cuál es la altura de la Ciudad de México? No sé si alguien... 2250 metros, profe. 2250. Yo me acordaba que era 2240, pero nada más nos dices de dónde lo sacaste. ¿Cuál sería la referencia? Ah, no, pues así le pregunté a Google y Google me dijo. Muy bien. Según yo, ahí tendremos que más bien ver qué es lo que consideran la altura media de la Ciudad de México. En el Zócalo, junto a la Catedral Metropolitana, ahí hay un monumento en el cual pueden ver la definición de un metro, como la que vimos en alguna de las clases pasadas, pero también está definida cuál es la altura de la Ciudad de México y cuál es la altura del nivel del lago de Texcoco. Ahí hay ese marcador en la esquina de la catedral, viendo hacia los arcos de comercio. Pero bueno, vamos a tomar el 2250, me parece muy bien. Dice Google 2021. Muy bien. Determine cuánto pesa la carga en la Ciudad de México. ¿Entiende el ejercicio? Profe, perdón, ¿qué dice después de se carga un camión y se qué, perdón? Muy bien. Y se pesa, es pesa. Perdón, error de dedo. Ah, no sé, En gracias. el puerto de Veracruz se carga un camión y se pesa que tiene 1000 kilogramos de manzanas. Considerando que el puerto se encuentra a nivel del mar y la Ciudad de México se encuentra a 2250 metros sobre el nivel medio del mar de altura, normalmente lo ponen como sobre el nivel medio del mar, altura, determine cuánto pesa la carga en la Ciudad de México. Si fuera el camionero, yo diría, me cargaron 1000 kilogramos de manzanas. Ay, espérense. Aquí el problema creo que va a venir en el sistema de unidades. Me están diciendo que pesa 1000 kilogramos. ¿Sí se alcanza a ver esto? Sí. Muy bien. Y resulta que eso está en un sistema que se basa en el peso. Existen dos sistemas principales o dos divisiones principales que podemos ver de los sistemas de unidades.
Hay unos que se basan en el contenido de materia. Nosotros le llamaríamos a eso masa, y esos son los sistemas absolutos. Les llaman sistemas absolutos porque la masa se supone que no va a estar cambiando. Era lo que me estaban diciendo arriba. La masa de un cuerpo no va a cambiar. Ustedes están acostumbrados a los sistemas absolutos, como por ejemplo serían el sistema internacional. Vean que el sistema internacional está midiendo en masa, en kilogramos, en segundos. Aunque también hay un sistema que le llaman MKS, un antecedente del sistema internacional. O hay uno que le llaman el sistema CGS, el cual mide en sistemas, en la longitud en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos. Hay diferentes sistemas que pueden ser considerados absolutos. La parte importante, están considerando masa, y en este caso serían kilogramos masa. ¿Sí se entiende estos sistemas absolutos? El centímetro, gramo, segundo. En estos sistemas, la unidad derivada es la fuerza. Siendo una combinación de las unidades básicas anteriores que vimos. Por ejemplo, si estoy en sistema internacional, la fuerza, ¿qué unidades tiene? Newtons. Newtons, muy bien. Pero el Newton lo puedo ir desgranando. Las unidades entonces de la fuerza en el sistema internacional diría que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ven que son una combinación de las unidades básicas dentro del sistema internacional. Eso sería entonces dentro del sistema internacional. Aunque también podríamos tener las unidades de fuerza, pero vistas en el sistema CGS. En el sistema CGS tendría entonces, ahí van a ser unidades de fuerza. En el sistema CGS diría centímetro, perdón, en lugar de kilogramo, gramo. En lugar de metro, centímetro. En lugar de segundo, ahí sí no hay muchas cosas que pueda hacer. Tendría segundo cuadrado. ¿Sí se entiende este desgrane de unidades? Sí, profe, Sí, ¿en qué profe. unidades estaba, perdón? Perdón, ¿escucho? ¿En qué sistema dijo que estaba, perdón? CGS. En el segundo está en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Ah, ok. Gracias. Mientras el de arriba le llamamos Newton, al de abajo le llamamos Dina. Vean que estos, si veo la combinación de cómo obtengo la fuerza, viéndola en sus dimensiones, diría que es unidad de masa por unidad de longitud por unidad de tiempo a la menos 2. ¿Sí se entiende esta forma en que está diciendo masa, ya sea en gramos o en kilogramos? Longitud, ya sea en centímetros o en metros. Tiempo a la menos 2, el entre segundo cuadrado. Una combinación de las unidades básicas de masa, longitud y tiempo me va a dar la unidad derivada, fuerza. Pero dentro del campo de la ingeniería podemos encontrar otros sistemas de unidades. Estos les llaman sistemas de unidades técnicos o gravitacionales. Son más antiguos. Resulta que igual van a estar midiendo, funcionan muy bien, pero esos en lugar de estar viendo cuánto es la masa,
estos van a estar viendo la comparación contra un peso. Y aquí tiene su grave problema. Como dijeron al inicio de la pregunta, ¿se pesa lo mismo en todos lados? No es cierto. En cada uno de los lugares se pesa distinto. Se tiene la misma masa, pero en cada lugar se tiene una fuerza diferente de gravitación. Estos sistemas funcionan muy bien localmente. Es más, en épocas antiguas en las que no tenía instrumentos de medición con suficientes rayas, con suficiente precisión, no veía muchas diferencias. Pero resulta que ya para cosas más avanzadas, para cosas más precisas, con más rayitas o instrumento de medición que alcanza a ver con más cifras significativas, en ese caso sí va a haber diferencias. No se pesa lo mismo en todos lados. No se pesa lo mismo porque no todos los lugares están a 45 grados al nivel medio del mar, lo que dijimos que era la G estándar. Si queremos hacer un cálculo rápido, tal vez sí podríamos hacerlo con peso, no le vería mucha diferencia con la masa, excepto en que ahora estamos en un sistema distinto de unidades. Se pesa distinto en cada uno de las altitudes. Al estar nosotros en la Ciudad de México, estamos a una distancia mayor del centro de la Tierra que lo que estaríamos a 45 grados en el nivel medio del mar. Veamos qué tanto será este cambio. Vamos a calcularlo. Pero antes de calcularlo, quiero ver las unidades de los sistemas técnicos. Aquí la unidad básica es la fuerza. Ejemplos de estos sistemas son el sistema técnico métrico, el cual utiliza como unidades, bueno, en lugar de metros utiliza metros, esos son igualitos. En lugar de segundos utiliza segundos, esos también son igualitos. Pero aquí, en lugar de utilizar kilogramos masa, utiliza algo que se le llama kilopondios, bien conocidos como kilogramos fuerza. Kilopondios o kilogramos fuerza. Estos kilogramos fuerza ustedes son los que están acostumbrados a medir en las básculas de las farmacias. Por ejemplo, creo que casi todos me pueden decir cuánto pesan en kilogramos. ¿Se han medido alguna vez? Pero vean cómo funcionan estos aparatos. Esos aparatos funcionan a través de que se paran, se deforma un resorte y la deformación de ese resorte les dice cuánto es lo que tienen de masa. Resulta que lo que están midiendo es una fuerza, no están midiendo su masa. Entonces, esas básculas de resortes, les diría que no les están diciendo su masa, sino su peso. Ahí están midiendo en kilogramos fuerza, están midiendo el jalón que está recibiendo hacia la parte de abajo a través de la normal que la está equilibrando. Y la normal está deformando un resorte, siguiendo la ley de Hooke. Y el resorte está diciéndoles en el dial cuánto es lo que miden. Entonces, vean que ustedes han estado midiendo su peso en kilopondios o kilogramos fuerza. A diferencia del peso que calculamos la clase pasada, el peso que calculamos la clase pasada estaba ¿en qué salió el peso? ¿En qué unidades les dio? Newtons. Newtons. Nosotros calculamos con este sistema absoluto, y igual que lo que les comentaba en la clase anterior,
si estamos en un sistema absoluto, si estamos en kilogramos masa, los de arriba, me voy a mantener en kilogramos masa y voy a hacer todos los cálculos en un sistema absoluto. En cambio, si me están diciendo está en kilopondios o también llamados kilogramos fuerza, se llega a identificar con una F subíndice. Si están en este sistema técnico, se mantienen haciendo los cálculos ahí. No vamos a cambiar de sistema de unidades a menos que haya que traducirlo a alguien más. ¿Por qué no hacemos estos cambios? Porque en cada cambio de sistema de unidades podemos cometer un error de cálculo. Resulta que en el sistema técnico de unidades, por ejemplo, el sistema técnico métrico, utiliza el kilogramo fuerza, kilopondio, como unidad básica. Entonces, la masa es la unidad derivada. Otro ejemplo de estos sistemas técnicos o gravitacionales es el sistema inglés o imperial. Se le llama sistema inglés o sistema imperial porque viene de raíces imperiales romanas. Imagínense en aquellas épocas de principios de el primer siglo, del siglo I. Y ahí, en cada lugar, tenían sus medidas. El pie era el pie del rey y la pulgada era la pulgada del rey, pero el rey que estaba en turno. Y entonces en cada lugar tenían diferentes unidades de medición. ¿Cómo iba a ser posible que vendiera una canasta de manzanas en un lugar y me la pagaran en otro lugar? Había un problema con el sistema de unidades. No había un patrón con el cual comparar. Resulta que en el Imperio Romano empiezan a establecer estos patrones para que fueran para todo el imperio iguales. Ahí es donde se establece la libra. Hay quienes dicen que se puede llegar al pie hasta épocas bíblicas, pero también vendría el pie, la yarda. El segundo, eso es muy moderno. Eso ya es cuando empiezo a ver las oscilaciones. Eso yo diría que es del siglo XVII para acá. Y uno de los graves problemas que tiene este sistema son los múltiplos. Resulta que en este sistema, para llegar de una yarda a un pie, más bien, para llegar de un pie a una yarda, no multiplico por 10 o por 100. ¿Qué es lo que pasa en el sistema métrico? Aquí se multiplican por 10, por 100 y están llegando por 1000 al kilómetro o por 10 al decámetro. No. En el sistema imperial viene con números raros. 3 pies es una yarda. 1750 yardas es un cuarto de milla. 5280 pies es un. Híjole, están bien feos los números de conversión. A diferencia de los sistemas métricos, los sistemas métricos generalmente utilizan múltiplos de 10. Dentro de estos sistemas técnicos o gravitacionales, entonces ahora voy a tener lo que pensar al revés. Ahora de esta ecuación voy a querer despejar a la masa. Vean que la unidad básica que está definida aquí sería entonces el peso, la fuerza, y nosotros lo que obtendríamos como unidad derivada sería la masa. Hago ese despeje desde esta ecuación. Las unidades de la masa entonces quedarían fuerza, longitud a la menos 1, tiempo al cuadrado. ¿Sí se alcanza a ver cómo hice el despeje? Sí, Fuerza, longitud a la menos 1 pasó dividiendo y tiempo al cuadrado pasó multiplicando. Aquí las unidades son distintas. Aquí ya no estoy hablando que pueda pasarme de kilogramos masa, los kilogramos sencillos sin subíndice, a kilogramos fuerza. Si quiero hacer esta definición, dejen ver cómo quedaría. Entonces necesitaría ver 1 kilogramo fuerza
Eso está tomando las funciones de fuerza. Longitud a la -1. Metros por tiempo al cuadrado. Segundos cuadrados. Listo. Así sería como definiría la unidad de masa en el sistema técnico. Kilogramos fuerza. Y vean que realmente estoy diciendo el peso entre la aceleración. Peso entre aceleración. Kilogramos fuerza entre aceleración local de la gravedad. Esto se llama, dentro del sistema técnico de unidades, unidad técnica de masa. Unidad técnica de masa. Es el despeje al revés. No son estos kilogramos fuerza lo mismo que estos kilogramos masa de arriba. Uno está midiendo la cantidad de materia, mientras el otro está midiendo el jalón hacia abajo. ¿Se están refiriendo al mismo cuerpo? Sí, sí se pueden referir al mismo cuerpo. Y por ello, cuando identifique que estoy en un sistema, me voy a mantener en ese sistema para no confundirme si son masa o si son peso. En el sistema técnico ocurre algo parecido. En el sistema técnico gravitacional imperial. Otra vez voy a tratar de encontrar cuál es la unidad de masa, pero ahora en el sistema imperial. Ahora tengo que decir fuerza, pero fuerza en el sistema imperial. Tendría que decir libra fuerza. Profesor, Diga usted. una pregunta. ¿L y T qué significan? M significa masa. Más, ajá, sí, pero L y T. L, longitud. Y T, tiempo. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Mejor? Sí, gracias, profesor. F es fuerza es igual a masa, longitud, tiempo a la -2. Y aquí lo que hicimos fue el otro despeje. Ahora queremos saber la masa en función de la fuerza. Estamos refiriéndonos al mismo cuerpo, solo que en uno, como dato, tenemos a la fuerza, el jalón que recibe hacia abajo, y en el otro tenemos al relleno cremosito, a la masa. ¿Puedo continuar? Profe, perdón, una última pregunta. ¿El sistema Digo usted. técnico-métrico, el sistema técnico-métrico es el mismo que el sistema internacional? No. Observa que en el sistema internacional miden la masa del cuerpo y esta viene en kilogramos, mientras que en el sistema técnico miden el peso del cuerpo y este viene en kilopondios o kilogramos fuerza. ¿Mejor? Sí, sí, gracias. Uno es la cantidad de relleno cremosito, uno es la masa, es decir, el kilogramo masa, el que era comparado con un patrón en la oficina de unidades en París y que actualmente ya está definido de otra forma, ya está definido a partir de constantes universales. Y el otro es el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza, su definición era bien fea. Era el peso de un decímetro cúbico de agua. Y con eso venían muchos problemas. El decímetro cúbico de agua, ¿a qué temperatura? ¿A qué presión? ¿Ya se congeló o es agua líquida o está a punto de ser vapor? Y todas esas condiciones cambian a qué cantidad de agua podría tener. Este kilogramo fuerza sí requiere un patrón de comparación físico. El kilogramo masa actual ya no requiere un patrón físico de comparación, ya se va con constantes universales para su definición actual. La humanidad creo que empezó con estos sistemas técnicos porque era el jalón que recibía hacia abajo. Pero al notar que no todos los lugares tienen la misma aceleración local de la gravedad, tuvo que ir migrando poco a poco hacia los sistemas absolutos, en donde se mide la cantidad de materia, la masa. ¿Puedo continuar? Sí, profe, gracias. De nada.
Entonces voy a hacer otra vez la combinación para obtener la masa en el sistema técnico imperial o inglés. Y me dices fuerza, libra fuerza, tiempo al cuadrado, otra vez tenemos a segundos al cuadrado, eso no tiene problemas. Pero en la parte de abajo ahora aparece el pie como unidad básica. Resulta que ahí estamos hablando de una unidad que se conoce como slug. Esa es la unidad de masa en el sistema imperial. Si en algún momento les dice tiene una masa de 5 libras, tengo que transformarla en slugs. Las masas de 5 libras, yo diría que ahí están en un intermedio muy raro y que me puede llegar a confundir. Porque las libras entiendo como libras fuerza, pero si me dicen que es masa, parecería que están en un sistema absoluto. En la superficie de la Tierra, en condiciones estándar, todo esto que estamos viendo lo podré entender de la siguiente forma. En la superficie de la Tierra, considerando condiciones estándar de operación, considera que si el dato es masa, multiplicarlo por la G estándar, ustedes obtendrán el peso. Si el dato que les están dando es masa, al multiplicarlo por la G estándar de 9.81, ustedes obtendrán el peso. ¿Todo el mundo de acuerdo? Fue lo que estábamos calculando para la superficie de cada uno de los planetas, en donde teníamos la aceleración local de la gravedad. Le voy a poner un mayor que, para que me diga, de masa y gravedad obtengo el peso. Problema, no todos los lugares son gravedad estándar. Ahí, híjole, tendría que ver cuál es la gravedad local. A través de la masa multiplicada por la aceleración local de la gravedad, obtenemos el peso. Mientras que para los sistemas gravitacionales, ¿cuál es el dato que nos dan? ¿El peso? Entonces ahora a través del peso, tengo que hacer el otro despeje. Lo que me van a dar de dato es el peso, los kilogramos fuerza o las libras fuerza que pesa. Y al dividirlo entre la gravedad estándar, estaría obteniendo la masa. Le voy a poner el mayor que, nada más para decirme, del sistema gravitacional en donde me dan dato como peso, yo obtengo indirectamente la masa. Del sistema absoluto donde me dan la masa como dato, obtengo indirectamente al peso como fuerza. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces ahí vienen las dudas ahorita que tratemos de hacer el ejercicio. Me voy a regresar al ejercicio original y dice, en el puerto de Veracruz se carga un camión y se pesa que tiene 1000 kilogramos de manzanas. ¿Peso o masa fue lo que midieron? Masa. 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 No, vean qué es lo que dice. Voy a sacarme más. ¿Pesaron o masaron? Pesaron. Pesaron. Entonces lo que les están diciendo son kilogramos masa o kilogramos peso. Kilogramos peso. Kilogramos peso. Kilogramos fuerza, correcto. Si hubiera dicho diferente el ejercicio, si el ejercicio simplemente me hubiera dicho, un camión trae 1000 kilogramos de manzanas.
Si no me aclara qué es peso, seguramente será masa. Estamos en sistema internacional, todo funciona muy bien. Pero muchas veces, todavía en la actualidad, en el trabajo común de día a día, lo que hacen es medir el peso. Y ahorita vamos a ver qué consecuencias tiene. En el puerto de Veracruz se cae un camión y pesa 1000 kilogramos. Y ahora sí le voy a tener que poner aquí el subíndice. Fuerza de manzana. 1000 kilopondios sería lo que está midiendo. Para que quede más claro. Pero en cuanto me dicen pesa, ya sé que están hablando de kilopondios o kilogramos fuerza. ¿Sale? Voy a conectarlos aquí con otro color para que se alcance a ver mejor. Pesa y eso genera que sean kilogramos fuerza. ¿Mejor? Entonces, si quisiera obtener la masa de lo que está ocurriendo allá abajo, ¿cómo le podría hacer? Allá en el nivel del mar, allá en aparentemente condiciones estándar, ¿cómo tendría que hacerle para obtener cuánto tiene de masa esos 1000 kilogramos fuerza de manzanas? Dividir entre la gravedad local. Muy bien. Como está sobre el nivel medio del mar y consideramos condiciones estándar, ¿qué aceleración de gravedad voy a ocupar? La de 9.81. Muy bien. La que no cambia con... Hola. Entonces, lo primero que hacemos aquí es obtener la masa. En cuanto tenemos la masa, tenemos una ventaja. Ya esa no va a estar cambiando de acuerdo al lugar donde se estén considerando las mediciones. Para obtener la masa, se divide el peso entre la aceleración local o estándar. La estándar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces diría 1000 kilogramos fuerza entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y observen que las unidades que nos van a quedar son justamente estas de kilogramo por segundo al cuadrado entre metro. Las unidades que nos van a dar de masa van a ser las unidades técnicas de masa. Por favor, si me pueden ayudar con este cálculo. Me está quedando un poco arriba de 110 casi. ¿101? 101.93. Pero como íbamos manejando la clase pasada, 101.9, ¿no? Ah, espérate, ¿ya está el resultado final? ¿O es un resultado intermedio? Es resultado intermedio. Intermedio. Entonces denmelo con las 6 cifras o 12 cifras que da su calculadora. Okay. Sí, perdón, 93, 67, 99, 2. Muy bien, vamos a ver dónde va a venir la importancia de esto. Ahorita, así como salió de la calculadora con todas las cifras significativas, y ya cuando venga el resultado final, ahí sí ya hacemos el recorte de cifras. Muy bien, ahora, en la Ciudad de México nos encontramos a 2250 metros por encima del mar. ¿Será la misma aceleración local de la gravedad o no? No, es distinto. No. Vamos a tener que calcular. Perdón, me equivoqué de letra. Ustedes no vieron eso. En la Ciudad de México, ¿qué dijimos? Estamos a una distinta altura. Muy bien, ahorita este cálculo va tal vez a salirnos un poco raro. Espero que no lleguemos al 9.81.
Después lo voy a corregir con el dato correcto, porque este dato que vamos a estar utilizando no toma en cuenta la forma de geoide, no toma la forma toda achatada y rara que tiene el planeta Tierra. Solamente estamos tomando como si hubiéramos subido de altura 2.250 metros. Entonces, a ver si funciona. ¿Cómo calculaba la G local de la gravedad? ¿Cómo lo hicimos en la tarea? Es lo de la constante de gravitación universal y se multiplica por la masa ¿De la entre, Tierra? Ajá. ajá, entre el radio promedio al cuadrado. Muy bien, y aquí es donde vamos a empezar con problemas. Esto funcionaba en condiciones estándar porque ahí decíamos que estamos al nivel del mar. Ahora ya no voy a poder ocupar aquí el radio de la Tierra. Aquí, en la distancia entre centros, voy a tenerle que cambiar un poco. La distancia entre centros ahora va a tener que ser el radio de la Tierra más la altura de la Ciudad de México. ¿Ven que estamos un poco más lejos del centro de la Tierra? Ahí todavía me falta hacer el ajuste de que no nos encontramos a 45 grados, sino que estamos a 19 grados norte. Ahí estaríamos un poco más lejos todavía. Pero para que se entienda que son distintas distancias. Hagamos el cálculo, por favor. Creo que todos los datos ya los tenemos. G, a ver, recuerden cuánto era G. Eso por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Es la G de constante de gravitación universal. Cuidado. Masa de la Tierra. 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Muy bien. Ahora vamos con la parte de abajo, la que viene ligeramente distinta. Ahora diría, tenemos que multiplicar el radio de la Tierra en metros más la altura de la Tierra. ¿Cuánto es el radio de la Tierra en metros? El promedio. 696. No es cierto. 6.371 por 10 a la 6 metros. 6.000 kilómetros. Este era por 10 a la 6 metros, ¿verdad? Déjenme pongo. Sí. Ay, espérense, pero no solo va a ir este. Ahora le tengo que decir la altura de la Ciudad de México. Y esa, mucho cuidado, esas solo son 2.250 metros. El número va a cambiar un poquito. No se alcanza a ver que cambie mucho. Oh, pero ahí viene el problema. Todo este número va elevado al cuadrado. Y a ver cuánto da. 40.6183 por 10 a la 12. No. Algo falló por ahí. 9.80343459.6. Ah, el resultado ya final. Sí. 59.6. 80, 59, 6. Ahí sí. Sí. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ¿de Maestro, acuerdo? Diga usted. lo del radio de la Tierra, ahí se lo dieron en kilómetros. Aquí me lo dieron. Si hubiera sido en kilómetros, hubiera sido por 10 a la 3 y hubieran sido 6.371 kilómetros. Transformándolo en metros, por eso lo pusimos en 6.371 por 10 a la 6. Oh, ya, ¿Mejor? sí. Perfecto. Sí. Todo lo pusimos en metros porque si no, no iba a cuadrar con la G, la que venía en newtons, kilogramo cuadrado entre metro cuadrado. O metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Oigan, pues no cambió mucho la aceleración local de la gravedad. No creo que haya tanto problema. Vamos a hacer el cálculo con todas estas cifras significativas a ver qué pasa. Ahora, para calcular el nuevo peso, pero en la Ciudad de México, tendría que decir, es la masa que dijimos que es absoluta por la G de la Ciudad de México. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Muy bien. Voy con todas las cifras significativas de sus calculadoras. 67992 que multiplica al 9.80
34, 34, 596. Por favor, ¿cuánto da? $999.3. Alguien se comió 700 gramos de manzanas. Se le cayó a medio camino. O los sistemas técnicos solo sirven para unidades locales. Ese es el grave problema que tenemos con los sistemas técnicos. Solamente nos van a servir si lo mido aquí y lo voy a transportar a 50 metros más adelante, no hay problema. Tus 50 kilogramos fuerza van a seguir siendo 50 kilogramos fuerza. Para medidas locales no hay mayor problema. Pero si ya estamos hablando de algo que vamos a cambiar de altura, algo que va a estar cambiando de condiciones de operación, no me conviene medir en kilogramos fuerza. No me conviene medir en libras fuerza. Pero todavía parte de la industria automotriz mide en sistema imperial. Todo lo que viene de Estados Unidos viene en sistema imperial. Actualmente, si no mal recuerdo, el último reporte eran 3 naciones siguen con sistema imperial o sistema inglés. El problema es que una de ellas es la mayor economía del mundo. Y entonces tenemos problemas. Necesitamos identificar muy bien al inicio de cada ejercicio en qué sistema de unidades estamos para saber si nos están dando masa o si nos están dando peso. Ahora, con unas manzanas no parecería mucho. Es más, se me cayeron más manzanas en el camino de lo que tengo de diferencia aquí. Son como 2 o 3 manzanas de diferencia. Ahora estamos hablando de un cargamento de oro. 700 gramos de oro, ¿serán mucho o serán poco dinero? Mucho. Mucho. Y se me perdió nada más por estar cambiando de altitud. En donde tenemos menor peso es donde estemos más cercanos al centro de la Tierra. Y resulta que esto es en los polos. ¿Recuerdan el radio en los polos? La distancia entre el centro de los cuerpos influye mucho en el peso o fuerza de atracción gravitacional que percibe el cuerpo. En los polos, al estar más cercanos a los centros, ¿se pesará más o se pesará menos? Pesará Más, ¿no? Más. No lo sé, hagamos el cálculo. Y ahora quiero calcular cuánto es el peso en los polos. No sé que nosotros que lo que conocemos es la masa es la que no cambia. ¿Qué necesitamos ahora para conocer el peso en el polo del mismo cargamento de manzanas? la distancia del centro al polo. Muy bien. Vean que entonces ahí estamos invocando realmente a G, constante de gravitación universal, masa de la Tierra de un lado, entre distancia entre los centros, radio polar al cuadrado. ¿Sí se entiende esta parte? Todo esto es lo que está representando G, aceleración local de la gravedad, como lo que hicieron en sus tareas. Mientras que la masa, esa sigue siendo la misma. Veamos cuánto es lo que pesa en el polo. Primero calculemos la aceleración local de la gravedad en los polos. Otra vez es 6.67 por 10 a la menos 11, ¿correcto? La masa de la Tierra, a menos de que cambien de planeta, podemos seguir utilizando la misma masa, 5.97 por 10
a la 24. Lo que ha cambiado es el radio. Por favor, por ahí, alguien que nos pueda conseguir el radio polar, lo que estamos diciendo la otra vez. ¿Cuánto tienen registrado de radio polar? 6.351 por 10 a la 6 metros. Muy bien, me pasaron por aquí uno en el chat. 6,356, 752 metros. ¿Les parece que ocupemos este? Sí, está bien. Este ya viene en metros, a ver, déjalo miro. Sí, son 6 millones de metros. ¿Me parece bien? No sé si el polo sur y el polo norte están a la misma distancia. Yo recuerdo que el polo sur tenía una mayor altura, porque hay una cadena montañosa, mientras que el polo norte, pues está un gran hielo ahí abajo. Entonces, calculemos con esto cuánto sería la aceleración local de la gravedad en el polo. ¿Cuánto da, por favor? $9.85. 43, 87, 329. Y entonces, ahora, si ustedes quieren pesar más y no tener que meter proteína para que pesen más, no hay problema, váyanse al polo, está bien fácil. Vean que ha subido la aceleración local de la gravedad y entonces, en ese punto, podría decir que el peso de las mismas manzanas en el polo es exactamente igual a 9.854387329 por la masa, por las 993 unidades técnicas de masa. A ver, veamos cuánto pesa en el polo. Ah, no es cierto, perdón. Es las 101, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, es la masa. La masa es la que no cambia. Veamos cuánto pesaría eso en el polo. $1,004. 1004.02, 52.47. 02, perdón. ¿está bien? Sí. Y entonces resulta que una buena forma de subir de peso, de aumentar la masa que tienen, si ustedes quieren ganar dinero rápidamente con el oro, le dicen, te vendo esto aquí, sí, pero vételo a medir al polo. Vea que le vas a ganar 4 kilogramos de oro. Pero no es cierto. Eso está hablando de la fuerza del jalón por parte de la Tierra. La masa no ha cambiado. Mientras tanto, en el Ecuador, diría, al estar en el polo, al estar más cercano entre los centros, pesa más. Mientras que en el Ecuador, al estar más alejados, Profe, diga usted, entonces ahorita no le pusimos newtons porque estamos en un sistema diferente, ¿no? En el sistema gravitacional. correcto. Ah, Ve que ok. todo partió desde el principio en kilogramos fuerza. Y como vino el problema en kilogramos fuerza, me estoy quedando en ese sistema. La aceleración es así en metros sobre segundo al cuadrado, no hay ningún problema, pero el peso lo estoy dejando en kilogramos fuerza. Venimos de un sistema técnico.
Ok, profe, gracias. Muy bien. En el Ecuador, nada más para hacer el cálculo rápido, diría, es casi copy-paste, pero no le voy a hacer copy-paste para que ustedes les dé tiempo de escribirlo. Dice W, Ecuador. Ecuador con minúscula porque no estoy hablando del país Ecuador. W, Ecuador. Ahí sería igualito, constante de gravitación, masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra, pero ahora, ¿qué radio voy a ocupar? El radio ecuatorial. El radio ecuatorial al cuadrado. Muy bien. Por la masa de las manzanas. Al calcular G, vean que aquí simplemente estamos viendo cuánto es la aceleración local de la gravedad. Y esa pueden calcularla con la masa de la Tierra en kilogramos masa, con esa no tiene mayor problema. Están utilizando la G del sistema internacional, no hay ningún problema, 6.67 por 10 a la menos 11, ya casi me la aprendo, por masa de la Tierra, 5.97 por 10 a la 24. Entre el radio polar. Radio ecuatorial. Alguien que nos ayude con el radio ecuatorial. Mencionan por el chat, ¿podemos hacer el cálculo con la siguiente relación? Sí, siempre y cuando estés refiriéndote al mismo planeta, a la misma masa de la Tierra. Como G con G se van a simplificar y masa con masa se van a simplificar, sí podría decir eso. Ahí nada más sería la relación de radios. Pero eso solo cuando estés hablando del planeta Tierra. En cuanto cambies de planeta, ahí sí ya no sé qué pasaría. Si te vas al planeta X, quién sabe qué pasa. Por favor, si nos ayudan con el radio ecuatorial. Profe, una pregunta. Diga usted. En la clase pasada nos dio como constante de gravitación 6.6743. ¿Usamos No hay esa o problema. usamos la de ahorita? Mientras más números tengamos, menor será el error. No hay problema. Ok, Solo sé consistente en lo que estés haciendo. Si ahorita estuvimos utilizando solo 3 cifras, solo estaremos utilizando 3 cifras para esta constante. ok. ¿Sí? Tengo que el radio ecuatorial es de 6.378 por 10 a la 6. Muy bien, me parece que sí está bien. 10 a las 6 metros. Y entonces, con estos datos, veamos cuánto. Espérenme, me faltó al cuadrado. Con estos datos, veamos cuánto nos da la G en el Ecuador. 9.78883786.5. Acabamos de encontrar una forma rápida de decirle a las personas que bajen de peso. ¿Quieren bajar de peso rápidamente sin mucho esfuerzo? Por favor, viaje al Ecuador. Mientras más alejado esté del centro de la Tierra, menos pesará. Y al calcular el peso en el Ecuador, diría Ecuador. Serían los mismos 101.9396, 9367,992 por la aceleración local que acabamos de calcular. 9.78, 38, 37, 865. ¿Cuánto de este peso, por favor? 997.80.8. Y aquí diría kilogramos fuerza. Resulta entonces que en el Ecuador pesamos menos.
Y si nos subiéramos a la montaña más alta que está en el Ecuador, justamente en el país llamado Ecuador, estaríamos aún más lejos. Ahí sería donde menos pesaríamos. Si van a estar haciendo un cálculo en el cual cambien mucho de altura, se cambie de ciudad, tenga este tipo de características, por favor, si ustedes deciden, utilicen sistema internacional. Si ustedes no decidan, si ya les pasaron los datos, observen en qué sistema están de unidades, si es sistema técnico, en sistema métrico, en sistema internacional, en sistema imperial. Identifiquen muy bien en qué sistema están al principio de su ejercicio. En ese hagan sus cálculos y vean qué posibilidades tienen, qué defectos tienen. ¿Están viendo masa o están viendo peso? Eso me lo voy a preguntar desde el principio para evitar estos errores de cálculo. Era el mismo camión, tenía los mismos 1000 kilogramos de manzanas. El número de manzanas nunca lo cambiamos, la masa nunca la cambiamos, pero el jalón que recibía por parte de la Tierra sí iba cambiando. ¿Dudas hasta aquí? La clase del día de hoy se llamó Sistema de Unidades. Les dejaré una tarea posteriormente acerca de estos sistemas de unidades, ahorita no se preocupen, eso creo que será hasta que lleguemos al tema 4. Mientras tanto, mira, metimos la masa de la Tierra en kilogramos masa o en kilogramos fuerza. Maximiliano. En kilogramos. En kilogramos masa. Entonces, si utilizamos kilogramos masa, la constante de gravitación de la Tierra que debemos utilizar es la que tiene kilogramos masa, la que habíamos utilizado la clase pasada. Cuadrado. Pero yo me refería a por ejemplo, las unidades de la constante es Newton metro cuadrado sobre kilogramo, ¿no? Entonces en Newton, pues no, como que no encajaría con el otro kilogramo fuerza, ¿no? Espérame, deja el despeje entonces para que quedemos seguros. Es aquí al momento de obtener G, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces nada más voy a hacer el análisis dimensional. Dice, newtons por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Esas son las de la constante G. G universal. Ahora voy con la parte de la masa. La masa viene en kilogramos. Mientras que el radio viene en metros cuadrados. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se va a aniquilar. Kilogramo cuadrado con el kilogramo de arriba me va a quedar solamente un kilogramo. Y entonces esto queda en newtons sobre kilogramo. Se ve bien raro. Desgranemos al newton. ¿Qué era lo que contenía el newton? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y todo esto por 1 entre kilogramo. ¿Ves qué le pasó al kilogramo masa que ocupamos? Se elimina, ¿no? Se simplifica completamente y lo perdimos. Solamente nos quedamos con la aceleración local de la gravedad. ¿Mejor? ¿Ahora sí ya nos crees? Muy bien. Sí, ya. Por último, la G para experimentos que realicen en ciudad universitaria. Estas se las voy a dar porque resulta que si somos un geoide, tendría que estar haciendo este experimento para saber cuánto vale en ciudad universitaria. Y aquí la que utilizaríamos, si hiciéramos un experimento, sería de 9.78 metros por segundo al cuadrado. Eso sí, no me la han cambiado en los últimos meses que no hemos estado en la universidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos más cerca del Ecuador y nos encontramos más lejos de la superficie del nivel del mar. Esta sería la G que ocupamos. Y para cada uno de los puntos de la superficie del país, según el Centro Nacional de Instrumentos y Mediciones, cada uno de esos puntos podría calcular cuánto es la gravedad en cierto paralelo, compensando la altura.
Pero nosotros terminamos nuestra clase aquí para que se puedan ir a su otra clase. Perdón por el retraso en el inicio, eran los problemas de conexión a internet. Y por último, por favor, voy a dejar de transmitir ahorita en esta pantalla. Ustedes para el viernes busquen la práctica número 1. La práctica número 1 la van a poder encontrar en, me dicen cuando ya se alcanza a ver la pantalla. Ya. Ya se ve. División de Ciencias Básicas. Se van a meter a División de Ciencias Básicas. Se van a meter a Ciencias Aplicadas, Coordinación de Ciencias Aplicadas. Laboratorio de Mecánica. Y van a buscar, por favor, el manual de prácticas. Nosotros vamos a realizar esta práctica número 1, principios básicos de la mecánica. Ahorita no tenemos tarea para el viernes, por favor, lean esta manual y el viernes hacemos nuestra primera práctica. ¿Alguna duda? Sí, profe, disculpe, la tarea 7 aún no la vamos a realizar, ¿verdad? No, esa la realizaremos hasta después de la práctica 1. Ah, ok, vale, gracias, profe. Muy bien, dejen tomados la práctica 1, espero tardarme la mitad de la clase siguiente y en cuanto terminemos la práctica 1, ya les podré dejar la tarea que viene como número 7. Ustedes no se preocupen, estoy recorriendo las tareas. Si no hay más dudas, aquí terminaría la clase. Mande ustedes, Profesor, escuchen. sí, disculpe, entonces nada más tenemos que leerla. Sí, para el nada viernes. más leerla. Sí. Leerla para el viernes y el viernes nosotros vamos a estar utilizando este texto para estar haciendo nuestra práctica. Ok, está bien. Gracias. De nada. Pregunta Yolotzin, ¿se tendría que calcular siempre para los 3 casos? Más bien sería qué es lo que te están pidiendo en ese momento. Si te están pidiendo un cálculo local y te lo dan en kilogramos fuerza, puedes hacer muy bien tus cálculos con el G estándar. Si ya tienes un caso en el cual quieras cambiar de llevar algo del Ecuador al polo o que va a cambiar del lugar donde se van a hacer los experimentos y estás en un sistema técnico, sí, ahí sí tendrías que hacer los cálculos. Pero yo recomendaría, si tú decides en qué unidades vas a estar haciendo los cálculos, hazlos en sistema internacional, que simplemente le des la masa y con eso sepan calcularlo en cualquier sitio. Señor Calleja, adelante. No, profesor, la mano la había alzado desde hace rato, pero igual participé. Muy bien. Disculpe. No se preocupe. Si no hay más dudas, detengo la grabación